La Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad, están todas medicalizadas y también quiero transmitir que es que no es la tónica general ni mucho menos en nuestras residencias. Sí, no, de hecho ya se han medicalizado las que son públicas directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas, como es este caso, que nos lo han comunicado. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores, porque como estamos diciendo todos los días, es la población más vulnerable, no solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas que tienen patologías previas y que pueden ser jóvenes, pero que han tenido previamente otras enfermedades graves. Ojo, porque hay novedades importantes y por eso conectamos con el mayor experto en esta materia, que es Manuel Rico. Porque resulta que había un informe con las muertes en las residencias, el llamado ideólogo de la privatización sanitaria. Bueno, reunidos al llegar la pandemia, lo ha adelantado el diario El País, había un informe para poner médicos en las residencias. Y no se pusieron los médicos. Por eso queremos preguntar a Manuel Rico, porque esto, claro, Manuel Rico, ojo, porque esto ahora mismo es un golpe en la línea de flotación de las teorías que había. Hubo muertos en las residencias, no se llevaron a hospitales y dicen, el ideólogo burgueño planteó llevar a los ancianos a los hospitales y también poner médicos en las residencias que no se pusieron. Manuel Rico, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, lo que desvela hoy la información del País es lo que se conocía como plan burgueño, que se sabía que existía, pero no el contenido íntegro, y ese contenido básicamente lo que demuestra es que Burgueño, que fue designado asesor principal de la señora Ayuso cuando llega la pandemia, planteó un plan para medicalizar las residencias que habría tenido todo el sentido del mundo, pero el gobierno regional al final optó por no llevar a cabo ese plan y dejó las residencias sin medicalizar. Ojo, a partir de este informe que desvela el diario El País, entonces esto, ojo, revela un plan de este burgueño, ideólogo de la privatización, pero se optó por el triaje, es decir, por no trasladar a ancianos con determinado grado de dependencia. Y ojo, porque esto, en este caso, en el caso de Ayuso, digamos que cada vez le complica más la situación ante los tribunales por esto. Efectivamente, el plan de Burgueño habría tenido sentido, pero lo que se hizo fue ni se medicalizaron las residencias, que es lo que contempla el plan burgueño, ni se les trasladó al hospital público, privado o el creado en IFEMA, que fue lo de los hospitales públicos, el tristemente famoso protocolo de la vergüenza. Entonces, esa combinación de ni medicalizar las residencias, ni trasladar a los residentes enfermos al hospital, es lo que está en el origen, en la causa de la hecatombe que se sufrió en las residencias madrileñas en marzo y abril de 2020, y el resultado es que murieron 7.291 personas sin recibir la atención médica adecuada. Entonces, Manuel, con este contexto, con lo que está aportando este informe, ¿se podría decir que se optó por una medida de utilizar los médicos más para llevarlos a, por ejemplo, este centro de IFEMA, donde se puso más el foco mediático, que los geriátricos, donde estaban muriendo los ancianos? Yo lo que sé es que había 1.800 médicos y enfermeras, estos son datos oficiales del gobierno regional, estaban disponibles porque se habían cerrado las urgencias de atención primaria, y el gobierno de la señora Ayuso tuvo una decisión que tomar. Podía haber enviado a esas 1.800 médicos y enfermeras a las residencias donde fallecían cientos de personas cada día, o lo que hizo, que fue enviarlos a el hospital de campaña creado en IFEMA, que el aparato de propaganda de la señora Ayuso bautizó como el Hospital Milagro, y a los hoteles medicalizados. Y ni en IFEMA ni en hoteles medicalizados atendieron a los residentes enfermos. Eso sí, la señora Ayuso fue 2 veces al IFEMA y se hicieron múltiples notas de comunicación desde el aparato de comunicación de la señora Ayuso, tanto de IFEMA como de los hoteles medicalizados. A las residencias no fue en ningún momento. Yo creo que la audiencia puede sacar sus conclusiones fácilmente. Porque Manuel Rico, que está con nosotros, ¿cuál es la clave fundamental de lo que ha ocurrido hoy? Porque tenemos esa causa en Leganés, tenían que declarar, ha ido Burgueño, ideólogo, y ha reconocido una reunión importante, 5 años después, ¿eh? Bueno, yo creo que ha habido, muy breve, pero 3 claves, porque ha habido 3
personas que han comparecido como testigos. La declaración de Burgueño efectivamente pone sobre la mesa una reunión en la que, según él, se le nombra prácticamente mando único sanitario y donde se debería hablar de la medicalización de las residencias, que fue tan importante el no haberlas medicalizado como el protocolo. Eso fue brutal para los efectos que tuvo. Segundo, es muy importante también, fue a declarar el presidente de HM Hospitales, el segundo grupo privado más grande de Madrid, y en su declaración, no en las declaraciones que hizo fuera a los periodistas, pero sí en las que hizo en el juzgado, admitió que si no tenías seguro privado, no te derivaban a los hospitales privados, pero quienes tenían seguro privado se pudieron saltar ese sistema. Y tercero, no lo olvidemos, declaró al Reyero, que confirmó todo lo que ha dicho y lo que escribió en su libro Morirán de forma indigna sobre la discriminación que se produjo con los residentes, no solo al no derivarlos a los hospitales públicos, sino también al no derivarlos al IFEMA, al no derivarlos a los hospitales privados y al no medicalizar las residencias. Esas son las tres claves de lo producido hoy. Bueno, a ver, la privatización se hizo en la época de Esperanza Aguirre. Respecto a este tema, o sea, es anterior, él era director de hospitales, o sea, es el ideólogo de la privatización de la sanidad. En este caso es importante porque a él lo ha dicho ante la jueza y por eso se interrumpe su declaración. A él lo llama Ayuso a una reunión en la que también participa el jefe de gabinete y 2 consejeros y le piden un plan de lucha y lo nombran y lo presentan públicamente como el asesor principal de la señora Ayuso para luchar contra la pandemia, con un plan de más de 260 medidas. Y una medida clave de ese plan era la medicalización de las residencias, que nunca se realizó y nunca se llevó a cabo. Y en ese punto es donde el señor Burgueño tiene la posibilidad de contar la verdad y que se sepa por qué no se tomó esa medida que habría sido fundamental para salvar miles de vidas. Hay ancianos, a mí me siguen parando por la calle. Tenéis que hablar más porque lo de la residencia sigue, igual dicen, incluso peor. Cuesta mucho dinero una residencia de ancianos. Sigue habiendo un sector más bien privatizado. ¿Qué está ocurriendo ahí, Villarroya? Porque yo sé que a ti te paran también bastante por la calle y te dicen hay que hablar más de esto, de los mayores. Bueno, pues la residencia es mi ley, ¿no? Esto es la libertad, carajo. Es decir, si usted tiene dinero, pues puede ir a una residencia. Si no tiene dinero, pues va debajo de un puente. Esta es la libertad. Yo sé que hay gente que dirá que yo soy un populista y que suelta aquí estos rollos y tal, pero esta es la realidad del sistema. Es decir, cuando una residencia cuesta de media 4.000 euros al mes, y yo pregunto qué pensión tienen la mayoría de las personas que en este momento están en residencias. 700, 800, 1.000, 1.100. Pues habrá que vender el piso o los hijos tienen que hacer pues malabares para poder tener a su familiar en la residencia. Esto es la libertad, carajo. Pero hay precios y precios, claro, pero evidentemente baratas no son, Julio. No, pero eso no es lo que pasa en la Comunidad de Madrid. No, yo estoy hablando en general. No, quiero decir, porque aquí hay residencias me ha preguntado privadas. por residencias. Me he preguntado por modelo de la residencia, lo que sigue ocurriendo. Hay residencias públicas, residencias privadas. Otra cosa es que en las públicas es muy difícil de acceder, porque no se invierte suficiente en tener más residencias públicas. La lista de espera es muy amplia porque además el envejecimiento es notable. Y eso obliga a que parte del personal tenga que encontrar soluciones en residencias privadas a las que seguramente no puede acceder. Y esa es la crítica. Porque eso son decisiones políticas. Indudablemente. Son decisiones políticas e ideológicas el hecho de tener un sistema de cuidados mínimo que no garantice que todas las personas cuando lleguemos a una determinada edad y requeriramos unos cuidados, pues bueno, pues si no nos lo podemos permitir no habrá plazas públicas para cuidarnos. Y esto significa que ideológicamente hay unas decisiones políticas que no se dan igual en todas las comunidades autónomas. Yo creo que tenemos muchísimo que mejorar en el tema de los cuidados. Además, los cuidados, déjame terminar. Los cuidados es un trabajo feminizado y precarizado. Y creo que se puso en el centro con la pandemia la necesidad y la importancia de lo público. Y parece que han pasado 5 años y se nos ha olvidado. Y yo creo que es conveniente recordar que algún día nosotros, pues a nosotros y a nosotras, nos tendrán que cambiar el pañal. Y esperemos que haya un sistema público que garantice cierta dignidad cuando lleguemos a la edad de mayores. Efectivamente, cada vez somos una sociedad más envejecida y desde luego si votamos libertad
carajo, probablemente no haya nadie que nos cambie el pañal. Pero te decía ya antes que sí, que como estabas manteniendo que todo esto responde a un modelo ideológico y que no todas las comunidades son iguales, que querías, si me puedes poner algún ejemplo de alguna comunidad donde no haya problemas para acceder a una residencia pública de ancianos. La diferencia entre públicas y plazas concertadas, hay sitios, hay comunidades autónomas como Euskadi donde no hay tantas residencias públicas, ya, bueno, pero la concertación... con un concierto... Me preguntas cosas pero no me dejas contestar. No, es que... Es importante escuchar a los demás y saber lo que hay fuera de la M30. Ya, no, ¿Vale? Venga, pues terminas, Nayara, por favor. Se lo estás diciendo a un asturiano, pero eso es perdona. una crítica generalizada. Lo que pasa es que en el caso de Madrid es especialmente doloso, y es especialmente doloso por lo que ocurrió en pandemia, donde se aseguró que iba a haber unos cuidados en las residencias y la pandemia arrasó de tal manera los sistemas públicos, pero especialmente los más privatizados y los que menos resistieron y los que peor se hicieron. Y de ahí que muchos ancianos, 7.000 y pico, murieran solos y desatendidos, porque no tenían un seguro privado para ser trasladados al hospital de turno. Bueno, hay una clave aquí, Javier Aroca, que es el llamado protocolo de la vergüenza, que es ese protocolo que determinó que hubo ancianos que no se llevaron a hospitales en función de un triaje determinado, que eso está ahí. Son esos 7.291. Javier, ¿querías decir algo? Sí. No, yo quería, primero, antes de lo que me acabas de decir, una cosa. Él decía algo, Julio, que espero que no sea una pregunta retórica. ¿Cuál? Porque dice, no se invierte en las residencias públicas. Es que hay que decir... Era una afirmación, ¿no? No, bueno, pues una afirmación... No se invierte suficiente. Entonces la pregunta inmediata es decir, ¿quién no invierte en residencias públicas? Porque la mayoría de los sitios, la mayoría de la gente, como ocurre en la sanidad pública o como ocurre en la educación pública, la gente la va abandonando ante el deterioro constante de determinados partidos en determinados gobiernos autonómicos que no invierten. ¿Por qué? Porque su modelo es mi ley. Así de clarísimo. Y con respecto a lo de los protocolos, bueno, tenemos a la máxima autoridad en la investigación de todo esto, que es Manolo Rico, que nos puede ilustrar a todos. Y sobre todo nos puede ilustrar y dar luz en los años y años que ha habido un apagón informativo, en donde los medios de comunicación más indignos se han dedicado a propagar las mentiras que se han lanzado a la opinión pública desde el Gobierno de Madrid.